Bueno, buenos días, Rodrigo. ¿Cómo andamos? Bueno, estamos Hola, ¿cómo tratando andás, de... Osvaldo? ¿Qué tal? Buen día. Una Buen pequeña día. conversación desde el sitio web Cuestión Social, esto que hemos denominado microtertulias. Bueno, uno de los objetivos que sea cortito en este caso es poder no profundizar demasiado, pero sí por lo menos poner sobre la mesa cuál es la visión que estás teniendo sobre los sistemas de justicia juvenil en general, especialmente mirando para atrás, ¿no? Porque había ciertas expectativas. Bueno, yo en realidad estoy deslizando una opinión cuando digo había ciertas expectativas en relación a los sistemas desde la convención en adelante. Y bueno, la idea en primer lugar es si querés, si podés presentarte para los que ven estos recursos audiovisuales y comentarnos más o menos cuál es la visión que estás teniendo sobre el sistema y qué perspectivas a futuro estás viendo eh, desde el lugar tuyo en este momento. Bueno, mi nombre es, gracias Osvaldo por la invitación. Saludos a toda la gente que va a ver este pequeño corto, ¿no? Bueno, mi nombre es Rodrigo Moravito, yo trabajo de juez de cámara de responsabilidad penal juvenil aquí en la provincia de Catamarca, de primera nominación. Trabajo de juez de 9 de los 16 departamentos que tiene la provincia de Catamarca, o sea, tenemos jurisdicción allí. Eh, con respecto al régimen penal juvenil, a ver, a los sistemas de justicia juvenil. Eh, Porque viste que hay sistema de justicia juvenil y hay régimen penal juvenil, ¿no? Yo, a ver, qué es lo que venimos desde allá? Yo sigo insistiendo que el régimen, por más que se lo maquille de juvenil, es penal. Yo voy a Ujú. hablar desde esa perspectiva, de un sistema de justicia penal juvenil, que viene con, como decís vos, con ciertas expectativas, pero que me parece que no ha dado en la tecla al menos. Ha habido avances, sin duda, ha habido algunos avances, pero no ha cambiado mucho desde la Convención del Mm. Derecho del Niño. Aún tenemos una ley o un decreto ley de fondo, que el 22278, que incluso es de antes de la sanción y de la Convención de los Derechos del Niño, 1980, Ujú. firmada por un presidente de facto, que es Rafael Videla, con una visión de los jóvenes o de la justicia juvenil que nada se condice con la realidad actual. Los tiempos han cambiado mucho, la incorporación del Internet, las nuevas problemáticas sociales, hay cuestiones en aquel entonces que no se hablaban, por decirte un ejemplo, violencia de género entre adolescentes. En aquel entonces no existía, Sí. entonces yo creo que ha tenido, que necesita una modificación, el régimen de fondo, que no creamos que esto va a mejorar tampoco la situación, ¿no? El hecho de que haya una nueva ley, podemos tener la ley penal juvenil más avanzada del planeta Tierra y si no cambia el chip, siempre digo yo, de los operadores, no va a cambiar nada. Ujú. No va a cambiar nada. De hecho, hoy habría que plantearse si los sistemas acusatorios generaron mayores tasas de encarcelamiento que los sistemas mixtos. Y Ajá. estamos en un sistema constitucional. Yo Ujú. creo que incluso en los sistemas de penal juvenil, los sistemas acusatorios generaron mayores tasas de encarcelamiento que esto. No esto significa que cambiar el sistema acusatorio para nada, porque me parece que es un sistema constitucional y convencional. Pero bueno, dentro de este acotado marco de tiempo, me parece que los sistemas de justicia juvenil, nace la convención para atender a la protección de los niños en peligro, pero pasamos de los niños en peligro a los niños peligrosos, Mm. porque si vos te pones a visualizar determinados casos que han existido, sobre todo en el Gran Buenos Aires, como por ejemplo, menciono algunos, el de Brian Aguinaco, en aquel Ujú. entonces, siempre el debate de todos los gobiernos que nos han precedido, sean kirchneristas, sean macristas, sean radicales, sean peronistas, en alguna medida, al menos desde la década del 80 en adelante, han querido bajar la edad de punibilidad. ¿Sí? Ujú. Entonces, y ha sido algo que no tiene, al menos desde mi punto de vista, ni va a tener una repercusión
favorable, ni respecto de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal, que yo creo que hoy en día es la ley penal la que se encuentra en conflicto con las personas menores de edad, y tampoco va a generar bajar el índice delictual de ninguna manera. No. Nosotros tenemos leyes muy duras en la República Argentina, en un sistema penal absolutamente amplio, con pena perpetua verdaderamente perpetua, con una modificación, creo yo, de una de las historias más negras en el derecho penal, que es la modificación que se generó con la ley Petri y la imposibilidad de poder acceder a determinados derechos carcelarios, que el Código Penal se sigue aplicando a las personas menores de edad, porque los delitos que se le aplican y cuando se responsabilice con el Código Penal argentino, y la pregunta es si esas personas menores de edad, al momento de poder gozar también de algún derecho, si van a un instituto, pueden hacerlo o no pueden hacerlo según lo dice el Código Penal. Yo creo que todavía estamos un poco estancados, más allá de algunos avances, de alguna jurisprudencia importante. Vos fíjate que hace no más de una semana, menos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación invalidó un fallo de un tribunal federal porque no había tenido en cuenta al momento de revisar, creo, una sentencia, 13 años de prisión de un chico por un homicidio en ocasión de robo, su arrepentimiento, el trámite que había tenido, digamos, los avances que había tenido durante las medidas que se le habían aplicado durante su encierro, y bueno, la invalidó. Yo creo que esos son avances, pequeños avances que van poniendo, digamos, a la vista de los operadores, de que no es lo mismo el régimen penal juvenil especializado que un régimen penal de adultos. Incluso el régimen penal de adultos debería copiarse de algunas cuestiones del régimen penal juvenil. Creo que la justicia restaurativa también es muy importante, debe existir mayor justicia restaurativa, pero no acotarla solamente a la mediación, a la conciliación, porque pareciera ser que la justicia restaurativa se acota ya a institutos que además son un poco anacrónicos, y lo digo en el buen sentido. Siempre que haya mediación es importante, pero no solamente se acota. Y la justicia restaurativa es mucho más amplia, mucho más interesante en muchos aspectos, y me parece que es fundamental apostar a la justicia restaurativa. Y yo creo que en eso cumple un rol fundamental, en el sistema penal juvenil cumple un rol fundamental la interdisciplina. Yo creo que es imposible llevar adelante hoy un régimen especializado dentro del derecho penal, incluso no solamente de niños, niñas y adolescentes, sino de adultos también, con una interdisciplina bien marcada. Parece que ya hay que abandonar. Creo que en parte también existen avances en ese aspecto, pero hay que abandonar eso de que el juez decide absolutamente todo y sabe de psicología, sabe de psicopedagogía, sabe de cuestiones sociales. Bueno, sí las puede saber, claro que sí, pero la interdisciplina es trascendental, es fundamental para resolver un determinado caso que ingrese al sistema de justicia, en este caso penal juvenil, y además que cada caso es un mundo y tiene sus características fundamentales, por más parecido o muy especializadas, por más parecidos que puedan llegar a ser, ¿sí? Las historias de vida de los chicos y de las chicas son fundamentales también, y bueno, y abandonar también un poco por parte de la justicia esto de la expropiación del conflicto, porque el conflicto es de las personas, no es nuestro, no es del Estado, es de las personas, más allá que el derecho penal es parte del sistema público, pertenece al derecho público, pero el conflicto es privado, siempre va a ser privado, y siempre que las partes o los intervinientes o las personas de carne y hueso que quieran estar allí y quieran resolver su problema de cualquier otra forma que no sea pura y exclusivamente desde la justicia retributiva, me parece fundamental y trascendental. Es a donde tenemos que avanzar, a esta justicia, si se quiere, que responda a un Estado democrático de derechos, si se quiere una justicia más humanitaria, como se dice por allí, y una justicia que respete las decisiones de las personas, ¿no?
Ujú, ujú. Bien, la verdad que en un tiempo bien acotadito resumiste, me parece que por lo menos tres de los grandes debates que tenemos ahora, ¿no? Que incluye esto, lo último que planteaba, la cuestión interdisciplinaria, la justicia restaurativa, y hacia atrás también. Una cosita te pido, si lo más cortita que se pueda. ¿Cómo ves? Mencionaste al principio esta, o por lo menos yo lo veo así, ¿no? Como una cierta dificultad como para que el sistema convencional, el sistema proteccional, decías al principio, se exprese en las prácticas cotidianas, ¿no? Uno ve como que en las sentencias, en, los, en otros, en otras decisiones que se toman, hay como mucha tendencia, especialmente en los jueces y juezas de primera instancia, a aplicar con facilidad lo que son instrumentos provinciales, nacionales, también la 2278, pero no aparece la convención más que citada por ahí, ¿no? Más que citada, pero no aparece como metida en la lógica, en el razonamiento, en la matriz de pensamiento. ¿Es así o sea, lo estoy diciendo, viendo correctamente? Y si es Sí, así, es ¿por qué, posible. digamos? Ajá. Eh, Yo creo que por allí, durante muchos años, creo que es una cuestión prejuiciosa. Si viste que cuando vos vas a la justicia, por ejemplo, a la justicia penal juvenil, ahora justicia penal juvenil tiene una presencia, tiene una importancia porque viene abriendo camino, debatiéndose cuestiones muy importantes, sobre todo en estos tiempos en donde los chicos son más protagonistas porque tienen mucho más, están más despiertos desde más temprana edad también. Uh-huh. Pero a mí me parece que vos fíjate que nosotros hemos ratificado la Convención de los Derechos del Niño, es la convención más ratificada en la historia del mundo, ¿sí? Y además, pero creo yo que somos uno de los países más, somos el país más cruel en materia de infancia en la República Argentina. Tenemos 4 condenas internacionales en el lapso de 10 años. Yo creo que la Corte Interamericana ya no nos quiere condenar más por lástima en muchas cuestiones, me parece, por mal que suene, pero es así. Tenemos el caso de Walter Bulacio, en donde se dijo modifique en aquel entonces el régimen penal juvenil, luego pasó con Furlan versus Argentina, Furlan versus Argentina, Fornerón versus Argentina, y finalmente con Mendoza y otros versus Argentina, en donde 10 años después de Bulacio, la Corte Interamericana le vuelve a decir a la República Argentina modifique el régimen penal juvenil, que no modificó, Claro. definitivamente. Entonces, creo que no se cita mucho la convención por parte de los fallos, o se la cita, digamos, como diciendo, bueno, al pasar la Convención de los Derechos del Niño, bueno, la Convención de los Derechos del Niño tiene, al menos si vamos a hablar de justicia penal juvenil, los artículos 37 y 40 sobre todo, cuestiones muy importantes, cuestiones que dicen que, bueno, que tiene que haber alternativas no solo dentro del proceso penal juvenil, que es la regla, sino que tiene que haber alternativas a la judicialización. Entonces allí hay que apostar mucho a los sistemas de protección, pero los sistemas de protección sufren una cuestión que sufren todos a ver, se sancionan muchas leyes, pero no hay presupuesto detrás de las leyes. Claro. Y si no hay presupuesto y no hay posibilidad de materializar los derechos se frustran muy fácilmente, Osvaldo. De repente vos tenés que decirle, bueno, miren, traslade a un chico para que tenga un tratamiento bien sostenido en una cuestión de adicción, mientras se encuentra cumpliendo una sanción, digamos, ¿no? En los casos excepcionales. Y te contestan, y bueno, no tengo un móvil para llevar, no tengo un auto, no tengo cómo trasladarlo. Entonces, sí. Los derechos no tenemos presupuesto porque no nos han dado nada. Mirá o sea, es una constante. Entonces, a mí me parece que, a ver, en las sentencias es importante partir siempre desde lo convencional hacia lo constitucional. Yo parto siempre desde eso, desde lo convencional hacia hacia lo interno. Pero no porque no respete lo interno, me parece que nuestra Constitución Nacional es fundamental, simplemente porque los tratados o las convenciones internacionales están dentro de lo que es la Constitución Nacional, dentro de el sistema jurídico interno, forman parte de nuestra y son ley suprema, porque así lo establece el artículo 75, inciso 22 y el artículo 31. Entonces, me parece que
cuando no hay una solución dentro de la ley interna, hay una solución dentro del marco internacional. Y después depende de tu voluntad como juez en ese momento o como operador si querés darle esa solución a la cuestión, ¿no? Claro. Una solución imaginativa también, ¿no? Como decías al principio, antes de Yo creo comenzar que la sí. grabación. Bueno, No, es que me Rodrigo, parece que la justicia juvenil tiene que ser creativa tiene también. que Esto ser no creativa. significa que Sí, vamos a estar como en una escuela, sí. sino que me parece que la justicia juvenil tiene que por allí buscar soluciones, y de hecho ha dado soluciones que no las ha dado el fuero penal de adultos. Entonces es importante también buscarle una vuelta a la cuestión para que las víctimas y los victimarios, supuestos victimarios, tengan una solución y también la sociedad lo acepte razonablemente, ¿no? Bien. Bueno, Rodrigo, estamos excedidos en el tiempo y ya abusando mucho de tu generosidad. Enormes agradecimientos. No podemos, insisto, disponer de más tiempo, pero vos tenés una participación muy activa en las redes, así que, bueno, quienes vean este audiovisual también pueden conectarse. Creo que por Facebook trabajas mucho, ¿no? Por Facebook trabajo bastante y bueno, por Twitter y por Instagram, pero por Twitter y por Instagram en menor medida. Por Facebook Bueno, que y es más fácil para la gente. tenés un directo más o menos regular los Los miércoles 19:30 horas. miércoles 19:30. Perfecto. Bueno, otra vez, muchísimas gracias y a seguir trabajando. Felicitaciones por todo. Por favor. Muchas Muchas gracias gracias. a ti, Osvaldo. Gracias a vos. Que andes bien.